viste que enumeramos recién oponerse a la pericia y oponerse a los puntos de pericia. Sí. ¿La diferencia? Claro, no me termina de Claro. quedar en claro si se opone Eh, directamente. Mirá, puede oponerse a la pericia como prueba, diciendo en esta clase de proceso no es necesario una prueba pericial, ¿sí? Puede decir, no se necesita una pericia para probar los hechos en este proceso, ¿sí? Eso es oponerse a la prueba pericial. Si no se opone a la prueba pericial, puede cuestionar alguno de los puntos de pericia que se le pide al perito, ¿sí? Puede cuestionar un punto diciendo, esto que se quiere, este punto de pericia no tiene ninguna vinculación con los hechos a debatir, o este punto de pericia no es de especialidad del perito. Si le preguntamos a un perito ingeniero algo de las lesiones que sufrió la persona, por ejemplo, en un accidente, no ese es el perito apropiado, no es su especialidad, ¿entendés? La respuesta, Sí, sí, perfecto. Es bárbaro, una común, cosa por ejemplo, en los accidentes de tránsito, justamente cuando piden la especialidad, la pericial médica, que también al médico, dentro de los puntos de pericia, le pregunten cuestiones en realidad atinentes a un perito psicólogo. claro. Entonces, inclusive si no hubiera oposición, el juez en la audiencia del artículo 360 las desestima. ¿Sí? Exactamente. Pero tranquilamente la parte puede oponerse, porque en realidad no es la especialidad de ese perito. O muchas veces pasa también que en realidad necesitan un perito médico con especialidad en traumatología y a lo mejor la parte dice en realidad especialidad en clínica. ¿Sí? Entonces la otra parte va a decir, no, en realidad por las lesiones que sufrió, en la que dice haber sufrido el actor, en realidad la especialidad tendría que ser médico traumatólogo y no médico clínico, ¿sí? Lo mismo a lo mejor en una mala praxis, a lo mejor tiene que ser un perito con una especialidad diferente, neonatólogo, van a ir cambiando las especialidades. Hablamos de pericial médica, como puede ser la pericial, por ejemplo, que nosotros comúnmente le decimos pericial mecánica, pero a veces es mecánico ingeniero civil, mecánico en construcciones, ingeniero en construcciones. Sonido, hay Claro, muchas, de las más variadas especialidades que se sí, les sí, sí, ocurran. sí, sí. Y a veces esto que les decía Mónica, de que la otra parte se da cuenta que la especialidad no es la que corresponde, o el mismo tribunal, a veces no se dan cuenta, pero se da cuenta el perito. Entonces muchas veces en una pericia, por ahí el propio perito médico dice, este punto de pericia no lo respondo porque es ajeno a mi especialidad. Entonces ahí Claro. es claro de quizás, ¿no? Porque ya las pruebas se ofrecieron. Pero bueno, es una situación posible. O lo mismo cuando dicen, o cualquier punto que sea de interés, no. Los puntos tienen que ser concretos. Son los puntos, muchas veces ponen como último, y lo que el perito considere, no. Porque el perito justamente, el perito va a tener puntos, va a tener como si fuera un interrogatorio, y él tiene que contestar esos puntos de pericia. Exactamente. Bueno, Y seguimos chicos. acá, una cosita nada más, dice, el perito puede o debe. El perito debe aceptar el cargo, no es que Sí, puede. debe aceptar el cargo porque si no lo acepta, los tribunales comunican esa no aceptación a la Cámara donde el perito se inscribió, y eso es una situación en disfavor que puede hacer que lo saquen, digamos, del listado y que no lo elijan para otras pericias. Es decir, no es que el perito acepta el que le pinta y el que no acepta. El perito tiene el deber de aceptar el cargo. Si no lo acepta y no justifica, porque puede ser que esté enfermo, que haga una justificación, ahí se pondera, pero siempre igual se comunica a la Cámara. Acá pregunta Joaquín si podemos ofrecer diversos peritos. Claro que sí, Sí, porque se pueden ofrecer peritos de distintas especialidades según lo que se discute en ese expediente. exactamente. En un accidente de daños, como decía Mónica, puede ser un perito médico, un perito ingeniero, un perito contador, si hay alguna cuestión que tenga que ver con asuntos contables, es decir, pueden coexistir, a cada uno se le formularán los puntos de vista correspondientes. Y acá, a tu pregunta, Joaquín, cuando decís si puede ser un especialista en traumatología, otro en neurología, a veces se designan distintos médicos y a veces un médico legista que conoce
por ahí, ¿no es cierto?, para que conozcan distintas especialidades, pero se puede tranquilamente poner más de un perito, ¿sí? Porque a veces pasa también inclusive que es más de un coactor. Claro. O sea que cada coactor va a tener lesiones diferentes. Uno tuvo una lesión y otro tuvo, exactamente, sí, es así tal cual. Bien, vamos a avanzar así, terminamos de redondear antes que pase el horario, por si tienen ustedes otra materia. Bien, el perito entonces, una vez que acepta el cargo, comienza otro deber para el perito, que es hacer la pericia y presentarla en el expediente en el plazo que el juez le fija, ¿sí? Normalmente se le pone un plazo de 15 días que normalmente no se cumple, ¿no es cierto?, para la pericia, pero el juez puede poner un plazo mayor si la dificultad o la trascendencia de la tarea que hay que hacer, la envergadura, tiene mayor complejidad. Entonces el juez por ahí le puede poner 20 días o 30, ¿sí? Pero en general se pone 15 días de plazo para la realización de la pericia. El perito tiene que hacer la pericia. ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo, si tiene que revisar un auto, tendría que ir a ver el auto, ¿sí?, a sacar fotos, ¿no es cierto?, revisar un lugar, por ejemplo, dónde ocurrieron los hechos, revisar a una persona, si tiene que determinar las lesiones, ir a ver los libros contables, si es un perito contador, ir a ver las firmas dudosas o no dudosas, si es una pericia caligráfica. Para hacer eso el perito tiene también un deber, ¿no es cierto?, está íncito en su tarea, que tiene que ver con la bilateralidad en materia probatoria. Si el perito tiene que avisarle a las partes cuándo va a ir a ver el auto, a ver el lugar de los hechos, cuándo va a citar a la parte para ser evaluada, cuándo va a ir a ver los libros de comercio, tiene que hacer eso como requisito de validez de la prueba, de eficacia de la prueba, y además para darle a las partes la oportunidad de fiscalizar cómo la prueba se lleva a cabo. Porque supónganse que el perito dice, fui tal día, tal hora, a tal esquina, y el pavimento estaba roto y no hay semáforo. ¿Cómo las partes pueden verificar eso que está diciendo el perito si no pueden estar en el momento en que el perito lo ve? Entonces el perito, en un escrito sencillo, presenta el expediente, informa, hace saber que tal día, tal hora va a ir a ver el lugar, o que tal día, tal hora va a ir a ver el auto, ¿sí? Entonces eso permite a las partes, si quieren ir a presenciar, ir. Si no quieren, no van, pero no pueden cuestionar la eficacia de la pericia diciendo, a mí no me avisó el perito cuando iba a ir. Entonces, eso es una tarea que tiene que cumplir el perito de informar a las partes, ¿sí? Bien. Además, las partes tienen la posibilidad, además de ofrecer la prueba pericial, de ofrecer la labor de un consultor técnico. El consultor técnico es lo que se llamaba en alguna época perito de parte, es decir, es como si fuera un perito, pero que yo le pido, ¿no es cierto?, es un profesional de mi confianza o de la confianza del abogado, para que vea lo que hace el perito designado en el expediente, que es ajeno, ese lo designa el juez. Por supuesto, uno puede tender a pensar que el consultor técnico tiene una carga de subjetividad porque la parte lo contrató, ¿no es cierto? La parte le pidió, le encomendó la tarea. Pero bueno, también las partes pueden usar de los conocimientos de su consultor técnico, por ejemplo, para evaluar si lo que el perito dice es correcto o es incorrecto. Después vamos a ver cómo en el proceso. ¿Van entendiendo esto, chicos? ¿Queda clarito esto por ahora? Sí, profe. Bien, seguimos. Bueno, entonces, el perito comienza a hacer la pericia, comunica cuándo va a ir, si tiene que ir a inspeccionar lugares o personas, y una vez que termina la pericia, desearíamos que fuera en plazo, presenta la pericia en el expediente, ¿sí? La pericia es un escrito, antes era un escrito, ahora por ahí es un escrito digital, de aquí en más, pero bueno, se presenta en el expediente confeccionado y suscripto por el perito que hizo la pericia. Si ustedes fueran el juez y el perito viene y trae la pericia que se le encomendó en el proceso, ¿qué harían con esa pericia? ¿Qué pasa en el proceso cuando el perito presenta la pericia? Malena, ¿qué te parece? No, no sé. ¿Qué hacen? ¿Qué haría el juez? ¿Qué tiene que hacer el juzgado con esa pericia?
¿La mira el juez solo? ¿La mira? ¿Se la guarda? ¿La pone en el expediente? ¿Qué les parece? Sí, Una supongo que prueba. la adjunta al expediente. ¿Y qué más? Lee la pericia y determina si la toma o no. No en ese momento. ¿Cuándo va a Claro. leer la pericia el juez? ¿Cuándo se valoraban las pruebas? ¿En qué momento? El momento de dictar sentencia. Exactamente. Exacto. Así que todavía leerla la va a leer para ver un poco de qué se trata, no para valorarla en ese momento, ¿sí? ¿Y las partes no se enteran de lo que dice la pericia? Sí. Deben enterarse, ¿no es cierto? Es prueba. Por lo tanto, lo que hace el tribunal cuando viene la pericia es poner la pericia en conocimiento de las partes. Eso es un traslado, ¿sí? Como el traslado de la demanda, el traslado de la pericia, ¿sí? Y se le manda una cédula a cada parte para que sea noticia del contenido de la pericia. ¿Qué podría hacer la parte cuando sea noticia del contenido de la pericia? ¿Qué les parece? Las partes. ¿Qué les parece? ¿Siempre van a estar de ¿Pueden hacer acuerdo? algo? ¿Pueden hacer algo? ¿Nada? Claro. ¿Qué les parece? En ese momento se pueden oponer, me imagino. Aparte, ¿Poner a qué? Se puede impugnar la pericia. ¿Qué sería impugnar la pericia? No sé, yo estoy estudiando para perito calígrafo en realidad, por eso estoy acá. Ahí tenés que saber de eso, entonces, ¿eh? Claro. Sí, y nuestros profesores siempre nos dicen que la pericia tiene que ser clara y que no tenemos que dejar nada vago porque nos la pueden impugnar. Pero bueno, no hablamos bien de todo el tema procesal. Lo procesal. Claro. Bueno, la impugnación es una de las posibles actitudes de las partes. Cuando toman conocimiento de la pericia, imagínense, si yo ofrezco una prueba pericial para probar todas las lesiones que tuve, y el perito médico avala todos los hechos que yo dije en la demanda, controvertidos respecto de mis lesiones, por ejemplo, el perito avala, ¿sí? Tuve tal lesiones, con tal periodo de reponerse, con tales gastos para curarse, es decir, si yo fuera favorecido por la pericia, difícilmente diga algo, ¿sí? No digo nada y guardo silencio, ¿no es cierto? Puedo también expresamente decir, estoy de acuerdo, estoy conforme, manifiesto mi conformidad con la pericia. Si yo quisiera cuestionarla, la pericia, puedo cuestionarla, por ejemplo, porque está incompleta, porque el perito no respondió todos los puntos de pericia, porque no fue claro en alguna respuesta, y ahí el Código Procesal nos da la posibilidad de pedirle al perito que aclare, que brinde explicaciones sobre sus respuestas a mis puntos de pericia, ¿sí? Eso te va a servir a vos también, Sofía, cuando seas calígrafa, cuando seas perito calígrafo, es un pedido de explicaciones al perito, ¿sí? Porque omitió algo, porque no fue claro en algo. La impugnación tiene otra entidad, ¿sí? La impugnación es, cuestiona la pericia, por ejemplo, porque no tiene fundamento científico, porque el perito no indicó los procedimientos que hizo para llegar a su dictamen, a su conclusión, ¿sí? Es decir que viene a cuestionarse por otro lado, a través de las vías de impugnación, no es un pedido de explicación, ¿no es cierto? Ese pedido de explicación puede ocurrir que el juez le corra traslado al perito, vamos a ver qué dice el perito ante esta impugnación, o solamente que el juez la tenga presente para valorar esa impugnación cuando tenga que dictar sentencia y valorar las pruebas, ¿sí? Lo que no es una impugnación es, estoy en desacuerdo con la pericia, Claro. si yo manifiesto mi desacuerdo sin sustento, eso no tiene la entidad de una impugnación. ¿Quedó claro eso, la diferencia? Entonces, oponerse, por ahí que decía Camila, no, oponerse a la pericia, no, a la pericial no puede porque la pericial ya está ordenada en el expediente, mi momento de oponerme fue otro, pero sí puedo cuestionar lo que el perito dice, ¿sí? O pedirle aclaraciones. ¿Esto les queda claro? ¿Querés agregar algo, Moni, de esto? sí, sí. ¿Les queda ¿Les quedó claro? claro? Bien, entonces, todas estas son las posibilidades, nos vamos acercando entonces al desenlace de esta prueba. Antes de cerrar con la valoración, les contamos que acá respecto de la pericial puede haber acuse de negligencia, como en cualquier otra prueba, y también puede pedirse la caducidad, ¿sí? Negligencia habrá
cuando no se notifica al perito, cuando el perito tiene que brindar explicaciones y no le notificamos al perito ese pedido de explicaciones que el tribunal nos ordenó, cuando el perito no acepta el cargo y no insistimos en que si no acepta el cargo y venció el plazo y no vino nunca, se va a dejar sin efecto ese perito y se va a designar uno nuevo. Si el perito que está trabajando, por ejemplo, nunca contesta las explicaciones, eso puede ser motivo de remoción. Sacamos a este perito que pierde su derecho a cobrar honorarios y ponemos otro. Pero ese impulso, el impulso, la activación de la prueba es a cargo de la parte que la ofreció, ¿sí? Si las dos partes la ofrecieron, es a cargo de las dos partes. Hasta ahí vamos, ¿sí? Bien, entonces, eso es vinculado con la negligencia. En cuanto a la caducidad, hay un supuesto específico de caducidad en la prueba pericial que tiene que ver con esta suma del anticipo de gastos que decíamos que puede pedir el perito. Si el perito pide anticipo de gastos, el juez lo fija y le pone un plazo de 5 días, o le puede poner un plazo mayor a la parte que ofreció la prueba para que le dé al perito, le pague ese anticipo de gastos que decíamos para los gastos de la pericia. Y la parte o las partes que ofrecieron la prueba en parte proporcional no pagan ese anticipo para gastos, respecto de esa parte se produce la caducidad automática de la prueba. Es decir, ¿qué tiene que cotejar el juez ahí? Que se haya fijado el anticipo, que se haya enterado la parte que lo tiene que pagar, que haya transcurrido el plazo y no lo haya pagado, y no le haya pagado al perito, y ahí entonces, ante un pedido de caducidad o el juez lo advierte, se produce la caducidad de la prueba pericial, con la gravosa consecuencia, acuérdense, de perder el derecho a producir esa prueba, la parte que no pagó el anticipo. ¿Esto quedó claro de la caducidad? Esto está en el artículo 463 del Código Procesal, este único supuesto de caducidad, y toda la prueba pericial la tienen desarrollada del artículo 457 al 478 del Código. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Van entendiendo? Yo les hago una pregunta. Parte actor y parte demandada ofrecieron, ¿sí? Y se ordenó la producción de la prueba pericial médica. Se fijó el anticipo para gastos, ¿sí? Se fija el anticipo para gastos, el 50% para la parte actora y el 50% para la parte demandada. La parte demandada no paga el anticipo para gastos. La prueba es común. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con la caducidad de la prueba pericial? Y ambas han ofrecido la prueba. ¿La prueba cae para el actor y para la demandada? ¿Qué les parece? ¿Cómo sería de lo que explicó recién la doctora Sommer? ¿Se entiende? Yo no entendí la pregunta. Empecemos de nuevo. Claro. Tenemos, parte actora ofrece prueba pericial médica, parte demandada ofrece prueba pericial médica, cada cual con puntos de pericia diferentes. En la audiencia preliminar, el juez hace lugar, ¿sí?, a la producción de la prueba pericial médica, tanto de la parte actora como de la parte demandada, cada cual con sus puntos de pericia diferentes, ¿sí? Fija el anticipo para gastos en la suma de 1.000 pesos. 500 pesos tiene que pagar la actora, 500 pesos tiene que pagar la demandada. La demandada no paga los 500 pesos, la actora pide, ¿qué cosa? Por lo que estuvieron explicando. La caducidad. La caducidad, ¿sí? La prueba es común, tanto para la parte actora como para la parte demandada. ¿Qué va a pasar con la prueba? ¿Se desestima, puede ser? ¿Cómo? ¿Se desestima la prueba? Como... ¿La prueba para las dos partes? No, para la parte que no pagó. Bueno. Para la parte que no pagó. ¿Y para la otra? Para la otra, si es perjudicial, La otra pagó. podría... La otra pagó sus 500 pesos. Cumplió. Y la demandada nada le pidió. La actora es la única que pidió la caducidad, ¿sí?, con respecto a la prueba pericial médica ofrecida por la parte demandada. Está bien lo que decís. En realidad, la caducidad, ¿sí?, se va a decretar la caducidad de los puntos de pericia
que ofreció la parte demandada. Y la prueba pericial médica se va a llevar a cabo con los puntos de pericia que ofreció la parte actora y que sí pagó el anticipo para gastos. ¿Se entiende? Sí, Esto, profe. este es un caso muy específico lo que les explica la doctora. ¿Por qué? Porque hay un principio general que es que la causidad no procede cuando la prueba es común. Claro. Acá la calidad del perito en este ejemplo es común, los dos quieren un perito médico, pero los puntos de pericia son escindibles, es decir, una parte pide una cosa, otra parte pide la otra. Entonces, en este ejemplo, lo que dijiste, tu respuesta, no sé cómo el nombre del alumno que contestó, tu respuesta era correcta. Sano dice, no sé si es tu Sano. apellido, tu sobrenombre. Bueno, Sí, bien. me quedó el sobrenombre. Perdón. Bueno, Ahora lo cambio. entonces, aquí, como son bien separables, en este ejemplo los puntos, el que no pagó su anticipo se queda sin que el perito le responda, le van a decretar la caducidad. Y el que contestó, el de que pagó, digamos, va a tener sus puntos. Ahora bien, cuando los puntos de pericia no se pueden dividir, la prueba es 100% común, Claro. es decir, todos ofrecen lo mismo. Bueno, la carga de pagar el anticipo es de las dos partes, y ninguna podría acusar la caducidad de la otra porque las dos tienen que instar la prueba, ¿sí? Pero en ese ejemplo que dio la doctora, que es un ejemplo que ocurre muchas veces, es un ejemplo donde se divide y el perito hace el de la parte que les pagó el anticipo de gastos. ¿Les quedó clarito esto? Bien. Más que nada para ver que parece muy lineal la prueba pericial, pero también tiene sus... Complejidades. Exactamente. Bien, vamos a cerrar el tema de la prueba pericial y les preguntamos a ustedes, a ver qué les parece. Cuando el perito presenta el dictamen, ¿sí? Supónganse que ninguna de las partes lo cuestionó, o alguien pidió aclaraciones, el perito las presentó, hubo una impugnación, el perito la contestó, el juez, ya dijimos entonces, cuando se sienta a dictar sentencia y valora todas las pruebas en conjunto, ¿se acuerdan? Principio de unidad de la prueba, principio de comunidad, no importa quién la ofreció, el juez tiene que valorar la pericia, en consonancia con las demás pruebas. Eso que dijo el perito, ¿sí? Las conclusiones del perito, cuando Sofía diga y sea calígrafa y diga, esta firma la puso de puño y letra la parte actora. El juez ¿tiene que hacer caso a esas conclusiones o puede apartarse? ¿Qué les parece? ¿Podría apartarse o tiene que hacer caso? ¿Puede apartarse? Y les pregunto, ¿vos decís que sí, Sofía? Tengo entendido que sí. ¿Por qué? Es correcta tu respuesta. La formulación de la situación sería si la pericia es vinculante o no para el juez. No es vinculante. ¿Por qué? ¿Cuál es la regla de valoración de la prueba que el juez tiene que aplicar? No es prueba tasada la prueba pericial. Entonces, La de la zona crítica. la de la sana crítica. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaba eso? Correcto, ¿eh? La respuesta es correcta. O sea, el juez no está obligado. No está obligado, entonces va a valorar esa prueba según lo que al juez, su experiencia y la valoración, su saber entender y la valoración conjunta de las pruebas le indiquen, porque si la prueba pericial se contradice o se aparta, por ejemplo, de todo lo que resulta en forma uniforme de las demás pruebas, ahí el juez podría apartarse de la pericia, ¿sí? Apartarse de la pericia es una cosa de relevancia, porque el juez no es médico para decir que se equivocó el médico, ¿no es cierto? Por lo tanto, el juez que decide, porque no lo convence o porque se opone a otras pruebas uniformes, apartarse del dictamen, tiene que fundar muy debidamente, ¿no es cierto?, cuáles son las razones que lo motivan a apartarse del dictamen pericial. ¿Entienden esta situación? Esto podría ser una pregunta de examen, ¿no es cierto? Si el dictamen es vinculante, por ejemplo, o cuál es la regla de valoración de la prueba pericial. ¿Les quedó Yo clarito? tengo una pregunta. Ahí se le paga igual si lo apartan al Sí. pericia. Sí. Más que pagarle primero, tienen que regular un horario. Claro. ¿sí? Claro. Ese aparte no significa necesariamente que la prueba esté mal, ¿no es cierto? Es que quizás
no lo convence en el contexto de esa causa. Otro derecho que tiene el perito, así como pedir anticipo de gastos, es que se le regulen el horario. después perseguir su cobro del que resultó, en principio, condenado en costas, con una variante que tiene la prueba pericial, que es que puede reclamarle hasta el 50% de su honorario aún a la parte que no fue condenada en costas, ¿sí? Eso está en el Código Procesal, y lo tienen en el Código Procesal 77, creo Sí, que creo. es el artículo, y también en la ley de honorario que regula, la misma ley que regula honorarios de abogados, regula los porcentajes arancelarios de los peritos, ¿sí? Este es el panorama general que ustedes deberían saber de la prueba pericial. No sé si me estoy olvidando de algo, Moni, Creo que no. ¿alguna duda ustedes, chicos? Acá dice si son comunes y una no paga. Ya lo... Tiene que hacer caso, imagino, por algo el perito es un profesional. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda más? Bueno, Nada. esto lo van a tener grabado, ¿sí? Y después les vamos a informar la clase del viernes, bueno, ya les contamos, la van a tener puesta el viernes en audio, ¿no es cierto? Y con imágenes, con gráficos. Y después cuando hagamos Zoom, me gustó el Zoom, ¿les gustó a ustedes poder interactuar así con preguntas? Sí, profe. Me pareció interesante. Por ahí no vamos a hacer Zoom para documental e informativa, porque realmente es como que se necesitan ver es como que es más técnica por ahí. Esta es como que se puede interactuar más que con la otra. Exactamente. Y para cerrar, chicos, porque hay un puntito más ahí que tiene que ver con el reconocimiento judicial, la posibilidad de pedirle al juez que además del perito, vaya el juez, ¿no es cierto?, con perito, sin perito, vaya el juez a ver. Por ejemplo, les cuento un caso real, había un reclamo de daños y perjuicios por ruidos molestos de una fábrica que funcionaba en zona aledaña a una casa de campo, una casa quinta donde tenían los que reclamaban, que decían que el ruido, los sonidos que emanaban de ese lugar eran intolerables a la audición normal, ¿no es cierto?, molestaban. Bien, ahí hubo un perito ingeniero especialista en acústica, miren, ¿no?, de lo que les decíamos antes. Pero le pidieron al juez que haga reconocimiento, es decir, que el juez, las partes le pueden pedir el reconocimiento y es discrecional del juez decidir si va a hacer el reconocimiento él personalmente o no, si lo considera necesario o no. Pero bueno, en ese caso el juez fue a escuchar, fue al lugar de donde provenían los sonidos y donde estaban los actores, que eso se complementó después, por supuesto, con la prueba. Pero en alguna clase de conflictos, la percepción que pueda tener el juez de reconocimiento del lugar, por ejemplo, o en este caso de los sonidos o de olores, puede resultar de utilidad para resolver la causa, ¿sí? Por supuesto que si el juez concurre a hacer un reconocimiento, tiene que comunicar a las partes el día que va a ir, la hora que va a ir, y ellas pueden presenciar también con sus letrados. ¿Quedó clarito esto? Bueno. Vamos cerrando, entonces, Moni. Bueno, gente, nada. entonces... Bueno, gracias. Después les avisamos cuándo es el próximo Zoom. Y la clase que viene la ven entonces grabada. Claro, exacto. Bueno, si alguno tiene alguna duda puntual, además de la que les transmitimos de su examen, nos lo hace saber, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes. Chao, gracias. Hay que esperar que los chicos... Sí, ahí se están. Ahí está. Ahí está. Bien, ¿vos te gustó esto? Sí, estuvo bueno. Lo que pasa que... Falta interacción de ellos. Pero esta comisión... ¿Viste? Sí. Vas a ver lo que va a hacer en la otra el jueves, vas a ver. Van a preguntar... Sí, no, igual, se va a alcanzar él. son participar las dos, Pero mira, yo doy gracias a Dios
que la de 70 y pico no es a las 2 de la tarde, porque uno no es la misma la energía, ¿viste? Nosotros ni cortamos, yo ni tomé un vaso de agua. WhatsApp de mi sala. Yo Y yo estoy, lo mientras vos hablabas, ¿no viste que yo también estaba mirando lo que me estaban mandando? me lo voy a poner a mirar qué es esto. Pero lo que quería decir es que me parece muy lindo alternar así, Moni, ¿eh? Vas a ver que el jueves nos van a preguntar muchas más cosas porque es la comisión grande que además es más inquieta que esta. Sí. No, pero igual de todas maneras es como despertarles porque, viste, les hice, perdón que de meterme, pero a veces piensan que la pericial es así, viste, como que no tiene nada, como que... Me encantó que intervengas porque, primero porque estamos las dos, y aparte porque siempre es lindo, viste, una doble intervención en algunas cosas, otra mirada, a mí me encanta. Sí, no, perfecto. Pero bueno, creo que entendieron, por lo que ponen acá, gracias. Sí. Y bueno, las dos chicas estas creo que se dieron cuenta, por eso le dije directamente ya a Costa o a Alonso, que era el tema de la nulidad y tuvo varias cosas más, ¿viste? Ya ellos mismos ya entendieron. Le escribimos lo que nos preguntan, ¿viste? Si nos preguntan puntualmente, pero las devoluciones fueron errores comunes. La chica que me preguntó una que le contesté yo se sacó un 9, que es una nota real. Pero tenía 2 o 3 errorcitos que impidieron que sea un 10, ¿viste? Pero estaba muy bien el parcial. No, pero además, también quiero decir, hay comisiones por ahí o hay... que si tiene 2 o 3 errores, por ahí le ponen menos nota. Así que, ¿viste? No se quejó nadie, creo que entendieron sus errores. Sí. Bueno, liberadas. Me voy liberadas entre comillas, me voy a buscar a mi hija a su estudio médico y me voy a corregir los parciales. En algún momento. ¿Y el perrito cuándo lo vienen a buscar? Ya lo están viniendo a buscar, ya tengo que llamar. Me llamó la señora, le dije a la señora. Igual pedile, yo sé que soy una pelota. Pedile todos los datos. Le dije y nos pidió, ¿sabés qué me dio una ternura, Moni? Estoy muy ansiosa. Que pidió por favor si le podían, nosotros ya le habíamos preparado los platitos, los puloversitos. Porque eso re necesitan. Bueno, el platito de comer, pero pidió si por favor le podíamos preparar si dormía, tenía una colchita o algo que él tenía, su frazadita, para que se lleve sus olorcitos, ¿viste? Hasta que se acostumbre. Porque vos pensás, para él, a vos te parecerá, dormía ahí, por ahí tu mamá ya no lo reconocía, pero para el perrito fue tremendo lo que le pasó. Moni tenía amor todo el día porque las cuidadoras lo adoraban. Sí, pero por algo dormía, entonces él dormía ahí porque era de tu mamá. El perrito, eso es lo que tiene el perrito caniche, reconoce un dueño. Era el perro de mi mamá. Sí, reconoce un dueño, no son como otros perros, viste, que reconocen varios. Bueno, era mi mamá, su mamá era mi mamá. Así claro, por eso, que se lleve sus cositas, viste. Preparamos todo, y ahora le dije a la señora, viste, a la cuidadora, digo, termino mi clase y te llamo urgencias y me contás cómo fue con el perrito, viste. Claro. Yo pude hablar con la señora y le dije a la cuidadora que por favor le dé los datos, viste, yo tengo los teléfonos de los dos, pero los datos y que le pregunte si podíamos hablarle para ver cómo está. No, y después decirle, hablarle y después, seguramente es una persona buena, pero decirle que alguna vez querés pasar a verlo, si a ella no le molesta, aunque sea de la vereda. No, me cayó re bien la señora. O sea, ¿viste? Cosas como para... Pero sí. Que nos preocupa, ¿viste? Tal cual. Exacto, exacto. Y bueno, me voy a buscar a bueno, dale. Un besito. No, bueno. Nos vemos. No, después a corregir. Ojalá no sea también como a Dani. Sí. Gracias, chao.